En las brumas de la vieja Londres victoriana, donde cada sombra parece guardar un secreto y cada medianoche un eco de verdad, se alza esta historia de intriga y engaños. Quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Afina tus sentidos, porque lo que escucharás a continuación no es solo un crimen, sino el desvelamiento de un destino oculto. Abróchate el abrigo, porque el misterio acaba de abrir sus puertas. Aquella noche en Baker Street se distinguía por una serenidad que rara vez nos era concedida. El bullicio de la ciudad había quedado amortiguado, como si Londres entero se hubiese recogido en un silencio expectante. Holmes reposaba en su sillón favorito, envuelto en el humo azul de su pipa, con los ojos fijos en el techo, entregado a uno de esos prolongados ensimismamientos que solían anunciar la gestación de alguna deducción prodigiosa. Yo, por mi parte, me hallaba absorto en la lectura de un tratado médico, aunque mis ojos vagaban más de lo que retenían, pues mi pensamiento divagaba hacia recuerdos de batallas pasadas y amistades perdidas. El fuego chisporroteaba en la chimenea, proyectando un calor apacible que mitigaba el rigor del invierno. Sobre la mesa descansaba el violín de Holmes, aún vibrante con la última nota que había arrancado de sus cuerdas un par de horas antes. Todo parecía en calma, como si nada pudiera alterar el refugio intelectual que compartíamos. Sin embargo, conocía demasiado bien el destino para fiarme de aquella tranquilidad. En nuestra vida, lo extraordinario siempre aguardaba detrás de la puerta. Y, mientras observaba a Holmes sumido en sus pensamientos, una sensación difusa de presentimiento me recorrió el ánimo, como si la noche estuviese por develar un secreto inesperado. El reloj de la repisa marcaba con precisión las 12 campanadas cuando un golpe seco, enérgico y repetido, quebró la calma de la casa. Me incorporé sobresaltado, convencido al principio de que se trataba de un error de percepción, fruto del sopor de la medianoche. Mas los golpes se repitieron, esta vez con una insistencia que delataba la urgencia de quien llamaba. Holmes se levantó con un movimiento ágil, dejando la pipa en el cenicero, y me dirigió una mirada donde brillaba la chispa de la expectativa. «La medianoche», murmuró. «Es una hora poco frecuente para visitas honestas, Watson. ¿Quién, salvo un desesperado, vendría a nosotros en este instante?» Descendimos hacia la puerta. El aire del pasillo estaba frío y húmedo, como si el visitante hubiese traído consigo la intemperie. Aquella llamada no era casual, auguraba un caso digno de nuestra atención, y mientras mi mano se acercaba al pestillo, sentí que mi corazón latía con una mezcla de inquietud y curiosidad, como si estuviera a punto de abrir la entrada a un destino oscuro e imprevisto. Al abrir la puerta, la penumbra de la calle reveló a un hombre alto, delgado, con el rostro pálido y marcado por las huellas del desvelo. Su expresión era la de alguien que se sabe perseguido, y sus ojos, dilatados, recorrían con ansiedad la calle vacía, como si esperaran ver surgir de las sombras a algún espectro o enemigo oculto. Vestía un abrigo largo y oscuro, cubierto de gotas de rocío, y llevaba un sombrero ladeado que apenas lograba disimular el temblor de sus facciones. Cuando le invitamos a pasar, se inclinó con un gesto de gratitud urgente, sin dirigir palabra alguna hasta que la puerta se hubo cerrado a su espalda. «Caballeros», dijo al fin, con voz entrecortada, «ruego excusen esta intempestiva irrupción. Me hallo en la más acuciante necesidad, y no confiaba en nadie más que en el señor Sherlock Holmes». Mientras hablaba, su mirada volvía una y otra vez hacia la ventana, como si temiera que algo o alguien pudiera haberle seguido hasta allí. Su respiración agitada y el sudor en su frente dejaban en claro que se encontraba al borde del colapso. Yo, intrigado, lo conduje hacia una silla, mientras Holmes observaba cada detalle con aquella penetrante atención que lo distinguía de cualquier otro hombre. Una vez acomodado,
El desconocido pasó la mano por su frente y comenzó a relatar su singular experiencia. Sus palabras fluían con dificultad, interrumpidas por pausas nerviosas que acentuaban la gravedad de su relato. «Desde hace 3 noches», dijo, «un visitante aparece en mi hogar. No lo escucho entrar ni romper cerraduras. Simplemente, al dar la medianoche, lo hallo en la biblioteca, como si las paredes mismas le hubieran dado paso». Su voz se quebró, y yo no pude menos que estremecerme ante la imagen. Holmes, en cambio, permanecía imperturbable, con las yemas de los dedos unidas y los ojos entrecerrados. «No ha robado nada», prosiguió el hombre, «pero su sola presencia me llena de pavor. He intentado sorprenderlo, mas siempre desaparece antes de que logre alcanzarlo. Anoche, incluso, encontré un libro abierto sobre la mesa, uno que no había tocado desde hacía años. Le interrumpí para pedirle precisiones, pero fue Holmes quien habló. «¿Ha recibido alguna amenaza directa, algún mensaje o advertencia?» El visitante asintió lentamente. «Una nota anónima llegó a mis manos, advirtiendo que la medianoche trae consigo la verdad. No sé qué significa, pero temo que la próxima visita no sea tan inofensiva como las anteriores». Guardó silencio, y el cuarto pareció más sombrío con aquel testimonio. No había en su voz el temblor del delirio, sino el peso inconfundible de la experiencia vivida. La atmósfera de Baker Street se impregnó entonces de misterio, como si aquel visitante invisible hubiese cruzado con él el umbral de nuestra casa. Mientras nuestro invitado hablaba, observé que Holmes no se dejaba arrastrar por la emoción del relato. Su mirada se fijaba en el hombre con una atención rigurosa, como quien descifra un manuscrito, oculto en cada pliegue de la vestimenta. Cuando el caballero mencionó la nota, Holmes inclinó la cabeza con un leve gesto de asentimiento, como si confirmara una hipótesis interior. «Curioso, muy curioso», murmuró entre dientes. Al concluir el relato, Holmes se levantó, se aproximó al visitante y, con aparente casualidad, rozó la manga de su abrigo. Luego se inclinó para recoger una mota de barro en el borde de sus botas. Nada escapaba a su ojo clínico. «Ha venido usted con prisa, señor», dijo de pronto. «El carruaje que lo trajo dejó huella reciente, y no en esta calle, sino cerca del Strand». El hombre lo miró, atónito. Yo, acostumbrado ya a estas fulguraciones, no pude menos que admirar de nuevo la precisión de su razonamiento. Holmes volvió a su sillón y con voz serena pronunció: «No tema, caballero. La lógica es más poderosa que cualquier sombra. Mas antes de aceptar plenamente su versión, necesito ciertas pruebas que su relato, hasta ahora, no me ofrece». El visitante se removió en su asiento, como si un secreto aún mayor le pesara en la conciencia. Cuando nuestro visitante se disponía a retirarse, tras rogar la ayuda de Holmes, ocurrió un detalle revelador. Al inclinarse para recoger su sombrero, de su bolsillo interno cayó un pequeño objeto que fue a parar sobre la mesa. Se trataba de un llavero metálico, ornamentado con iniciales que no coincidían con las suyas. El hombre, sobresaltado, intentó recogerlo con premura, pero Holmes ya lo había tomado en sus manos. Lo giró lentamente bajo la luz de la lámpara y sus ojos brillaron con esa intensidad peculiar que siempre anunciaba la proximidad de un hallazgo. «Interesante», dijo con calma. «Este llavero, señor, contradice buena parte de su historia». El visitante palideció aún más y se excusó con torpeza, balbuceando que pertenecía a un familiar ausente. Pero el tono de su voz carecía de convicción. Yo, observando aquella escena, comprendí que nuestro caso apenas comenzaba y que la medianoche traía consigo no solo la verdad, como la nota auguraba, sino también enigmas mucho más oscuros de lo que podíamos prever. Holmes dejó el objeto sobre la mesa con un gesto deliberado y concluyó: «Watson, tome nota. Este será el primer hilo que tiremos de la madeja. Y, como bien sabe,
ningún hilo suelto deja de conducir a la verdad final. A la mañana siguiente de aquella extraña visita nocturna, Holmes y yo recibimos en Baker Street a un personaje cuyo porte anunciaba desde el umbral su pertenencia a la nobleza. Era un hombre alto, de cabellos ya plateados en las sienes, con bigote recortado y el gesto propio de quien ha pasado por la escuela de la disciplina y la etiqueta. Sin embargo, bajo esa fachada distinguida, se adivinaba una sombra. Sus ojos, hundidos y cansados, revelaban un insomnio pertinaz, y la rigidez de sus facciones apenas lograba disimular un malestar interior. Sir Reginald Harroway se presentó con una leve inclinación. Ruego me disculpen por irrumpir en esta casa, pero me encuentro en situación de extrema gravedad. Holmes lo invitó a sentarse sin una sola palabra más, aunque yo advertí el modo en que lo escrutaba desde el primer instante. En su andar pausado y en la manera nerviosa de ajustar los puños de su chaqueta, había indicios de una vida agitada por preocupaciones más hondas que las de la apariencia. El aire de autoridad que irradiaba parecía combatir en vano contra un abatimiento creciente. Comprendí de inmediato que, tras la respetabilidad de su apellido, se ocultaba un drama capaz de quebrar incluso las fibras más firmes de un hombre de mundo. Sir Reginald tardó unos instantes en encontrar las palabras. Parecía debatirse entre el deseo de hablar y la humillación de confesar aquello que lo atormentaba. Finalmente, tras un suspiro prolongado, comenzó su relato. Desde hace varias noches, dijo con voz baja, he sido testigo de un suceso que escapa a toda lógica. Al llegar la medianoche, encuentro en mi biblioteca la silueta de un hombre. No escucho pasos, ni golpes de cerraduras, ni el más leve crujido de ventanas forzadas. Simplemente, ahí está, de pie, entre mis libros, observándome. Me estremecí ante aquellas palabras, y no pude evitar imaginar la escena en una mansión silenciosa, rota apenas por la presencia muda de un espectro. Holmes permanecía sereno, con los dedos entrelazados bajo el mentón, observando cada movimiento del narrador. Lo he perseguido, caballeros, pero siempre desaparece de manera inexplicable. No roba nada, no toca nada salvo ciertos volúmenes que aparecen abiertos en la mesa, como si hubiera querido señalarme algo. El relato estaba impregnado de veracidad angustiosa. No era la fantasía de un hombre débil, sino la confesión de alguien que no podía comprender lo que sucedía dentro de su propio hogar. Y sin embargo, noté que en su voz había más que miedo. Había vergüenza. Mientras Sir Reginald hablaba, advertí en él un desasosiego que excedía el mero temor a una aparición. Sus dedos tamborileaban sin descanso sobre el brazo del sillón y a cada instante se pasaba la mano por el cuello, como si el nudo de su corbata le impidiese respirar con normalidad. Su mirada vagaba por la estancia con nerviosismo, evitando por momentos encontrarse con los ojos penetrantes de Holmes. Me dio la impresión de que aquel hombre luchaba contra un secreto aún mayor que el que había confesado. Su miedo era real, pero lo acompañaba un matiz de vergüenza que lo hacía vacilar en cada frase. «Comprenderán ustedes», dijo finalmente, «que no me resulta fácil reconocer que en mi propia casa se repite una invasión tan inexplicable. No quisiera que se me tomara por insensato, y sin embargo me veo obligado a buscar amparo en la razón que representa el señor Holmes». Apreté con fuerza mi pluma, pues ya había empezado a tomar notas. Algo me decía que detrás de aquella ansiedad latía un trasfondo que aún no habíamos tocado. Holmes, hasta entonces en aparente quietud, inclinó levemente el cuerpo hacia adelante. No interrumpió al caballero, pero sus ojos recorrían cada detalle de su indumentaria. Vi cómo se fijaba en el barro seco de sus botas, en el leve desgaste de la manga izquierda de su levita y en las uñas de sus manos, manchadas de tinta reciente. Al concluir el relato, Holmes tomó la palabra con voz firme pero serena. «Señor, no hay razón para dudar de su cordura.
la realidad suele ser más extraña que la ficción, y en su caso, las huellas son tan nítidas como las que deja un barco en aguas tranquilas. Sir Reginald lo observó con un destello de esperanza. Yo, en cambio, me preguntaba a qué huellas se refería Holmes, pues nada en el relato me había parecido tan tangible. Holmes sonrió apenas y añadió: «Si me permite, sus manos hablan más de lo que su boca calla, y en su abrigo, así como en la dirección de su mirada, encuentro indicios que usted tal vez no advierta». No explicó más en ese instante, y el silencio que siguió pareció aumentar la inquietud de nuestro visitante, que se removió en su asiento como si temiera haber revelado más de lo que quería. Cuando el relato terminó, Holmes permaneció algunos segundos en un mutismo calculado. Sir Reginald lo miraba con expectación, y yo aguardaba, como tantas veces, la chispa reveladora de sus deducciones. Finalmente, Holmes habló con la serenidad de un juez que dicta sentencia. «Lo que usted describe, caballero, tiene menos de espectral y más de humano de lo que imagina». El noble se estremeció. «¿Quiere decir que se trata de un intruso de carne y hueso?» «De carne, hueso y propósito muy definido», respondió Holmes. «Pero permítame advertirle algo. El verdadero objetivo de estas visitas no es usted». La frase cayó como un mazazo. Yo mismo no pude reprimir un gesto de sorpresa. Sir Reginald se inclinó hacia adelante, incrédulo. ¿No soy yo el blanco de esta persecución? ¿Quién, entonces? Holmes lo observó con sus ojos grises encendidos. Alguien cercano a usted, alguien bajo su mismo techo. Un silencio pesado invadió la estancia. Sir Reginald apretó los puños, y su rostro, ya demacrado, se contrajo en una expresión de angustia y sospecha. «¡Imposible!», exclamó con voz quebrada. «No hay en mi casa nadie capaz de semejante traición». Holmes no replicó de inmediato. Se limitó a tomar su pipa y encenderla con calma, como si aquella acción cotidiana fuera suficiente para dar peso a sus palabras. «He aprendido», dijo al fin, entre volutas de humo, «que las mayores sombras se esconden en los lugares más familiares. Si desea mi ayuda, debe estar preparado para enfrentar no solo al intruso, sino también a la verdad que lo rodea». Aquel aviso dejó a Sir Reginald sumido en un silencio atormentado. Yo, por mi parte, comprendí que el misterio recién se abría ante nosotros, y que el espectro de medianoche ocultaba un rostro más próximo de lo que cualquiera pudiera sospechar. La mañana siguiente a la visita de Sir Reginald, Holmes mostró un inusitado vigor. Había pasado buena parte de la noche examinando el llavero hallado en nuestro salón y contrastando sus deducciones con la confesión entrecortada del caballero. A primera hora, ordenó a un mozo de confianza que preparase un carruaje. La decisión de visitar la mansión Harroway parecía inaplazable. Mientras yo guardaba mi cuaderno de notas, Holmes se colocó la levita con su habitual parsimonia. «Watson», dijo con voz firme, «las sombras que nos ocupan no se disipan con el amanecer. Este caso no se resolverá en Baker Street. Debemos observar el escenario donde la medianoche deja su rastro». Su tono me transmitió la certeza de que estábamos ante un enigma de hondura singular. Con cada nuevo caso, mi compañero parecía alimentar ese fuego interior que lo sostenía más allá de los límites de la fatiga. Yo, por mi parte, sentía ya el cosquilleo de la aventura, mezcla de temor y entusiasmo, que me acompañaba siempre que seguía a Holmes. Partimos, pues, hacia el oeste de Londres, con la sensación de que el destino nos aguardaba con los brazos cruzados en la vieja mansión donde la inquietud de Sir Reginald había echado raíces. El carruaje avanzaba a paso constante, y yo observaba cómo la fisonomía de la ciudad se transformaba a cada calle recorrida. Al principio, el bullicio del mercado y las voces de los transeúntes nos rodeaban con ese caos vital propio de Londres, mas,
A medida que nos internábamos hacia el oeste, las calles se tornaban más estrechas, el tráfico humano disminuía y el silencio comenzaba a imponerse con autoridad. Holmes, sentado frente a mí, guardaba silencio. Solo de cuando en cuando encendía un cigarrillo y dejaba escapar volutas de humo que se confundían con el vaho de la mañana. Yo sabía que en su mente los hechos se entrelazaban con la precisión de un mecanismo de relojería. «Nota usted, Watson», dijo de repente, «cómo el espíritu de la ciudad cambia con la geografía. Así también ocurre en los hogares. Lo que parece orden y nobleza en la superficie puede ocultar hondas sombras en su interior». Sus palabras me parecieron un presagio de lo que habríamos de hallar en la mansión Harroway. El camino, cada vez más sombrío, nos conducía al encuentro con secretos que aguardaban tras viejas paredes de piedra. Finalmente, el carruaje se detuvo ante una mole oscura que se recortaba contra el cielo plomizo. La mansión de los Harroway se alzaba solemne, con esa grandeza que intimida más que reconforta. Sus muros, cubiertos en parte por hiedra marchita, parecían llevar sobre sí el peso de generaciones de secretos. Un portón de hierro forjado custodiaba la entrada, y al franquearlo, sentí que nos internábamos no solo en una propiedad aristocrática, sino en un escenario cargado de presagios. El aire era más frío allí, como si las piedras mismas conservaran el eco de pasadas tragedias. Holmes descendió del carruaje con paso seguro, y yo lo imité, aunque confieso que un escalofrío recorrió mi espalda. Sir Reginald, que había viajado con nosotros, parecía rejuvenecer de pronto al vernos frente a su hogar, como si la esperanza de ayuda mitigara por un momento su atormentada expresión. «Caballeros», dijo con solemnidad, «bienvenidos a Harroway House». Mientras atravesábamos el vestíbulo, mi mirada se perdió en retratos antiguos que colgaban de las paredes, rostros severos que parecían seguirnos con la mirada. Había en ellos un aire de admonición, como si advirtieran a los intrusos de que estaban entrando en un terreno donde las apariencias poco valían. Holmes, en cambio, parecía deleitarse en cada detalle arquitectónico, como si la propia mansión fuese ya parte del enigma. Fuimos recibidos en el salón por Lady Margaret, la joven esposa de Sir Reginald. Su aspecto era el de una dama cultivada, de modales refinados y voz suave. Sin embargo, bajo la cortesía de su sonrisa, se adivinaba un nerviosismo apenas disimulado. Sus manos temblaban levemente al ofrecernos té, y sus ojos, aunque amables, parecían huidizos, incapaces de sostener la mirada de Holmes por demasiado tiempo. «Me alegra que hayan venido», dijo con voz contenida. «Mi esposo necesitaba de su auxilio. Esta casa, tan antigua, guarda rincones donde el alma misma se inquieta». Holmes le dedicó una inclinación cortés, mas yo advertí en sus facciones el interés de quien detecta una clave esencial. Ella hablaba con cautela, como si midiera cada palabra para no revelar lo que su corazón ya gritaba en silencio. Me impresionó la tensión invisible que parecía rodearla, como si ocultase un secreto del que dependiera no solo su honra, sino acaso la seguridad de toda la casa. Sir Reginald nos condujo a la biblioteca, escenario de las misteriosas apariciones. Al entrar, fui invadido por ese olor particular de los libros antiguos, mezclado, sin embargo, con una fragancia distinta, acre y persistente, que me resultó difícil de identificar. Holmes se detuvo en seco, alzó las cejas y aspiró profundamente. «Interesante», murmuró. La estancia era amplia, con altas estanterías que ascendían hasta el techo. Sobre la mesa central descansaban algunos volúmenes abiertos, como si una mano invisible los hubiese manipulado en la víspera. Holmes recorrió la sala con paso lento, examinando cada rincón. Su atención se detuvo en un reloj de pie, detenido a las 11:45. «Un reloj parado, Watson», comentó en voz baja. «Puede decirnos más que un reloj en marcha». No explicó de inmediato su pensamiento,
pero lo vi agacharse para examinar la cerradura del escritorio y los restos de cera en un candelabro cercano. Yo anotaba cada detalle, consciente de que nada escapaba al ojo de mi amigo. Esa misma noche fuimos acomodados en habitaciones contiguas. El silencio de la mansión era tan profundo que cualquier sonido adquiría una resonancia particular. Me hallaba a punto de conciliar el sueño cuando un crujido leve, seguido de pasos sigilosos, recorrió el pasillo. Me levanté de inmediato, abrí la puerta con cautela y asomé la cabeza. El corredor estaba desierto, iluminado tan solo por la débil luz de una lámpara lejana. Ni un alma se movía allí. Sentí como un escalofrío me recorría. Estaba convencido de que aquellos pasos no eran fruto de mi imaginación. Cerré la puerta, con el corazón acelerado, y anoté en mi cuaderno el suceso, persuadido de que la medianoche nos aguardaba aún con revelaciones más perturbadoras. Aquel día, Holmes resolvió que la medianoche nos hallaría en la biblioteca de la mansión Harroway. Cuando el reloj se acercaba a las 11, Sir Reginald nos condujo hasta la estancia, y allí nos acomodamos en un rincón oscuro, entre sombras alargadas por la tenue luz de un candelabro. El silencio se volvió nuestro único compañero mientras aguardábamos. Holmes permanecía sereno, con los ojos fijos en la ventana, como un centinela que espera el ataque inminente. Yo, en cambio, sentía en el pecho el palpitar de la incertidumbre. Sir Reginald, sentado frente a nosotros, dejaba escapar suspiros entrecortados, incapaz de dominar los nervios. «Recuerde, Watson», susurró Holmes, «la paciencia es el instrumento más afilado de la investigación». Sus palabras, pronunciadas en voz baja, parecían flotar en el aire, y yo me preguntaba qué clase de revelación aguardaba tras aquella puerta invisible que se abría cada medianoche en la vida de nuestro cliente. La casa entera parecía contener el aliento. Cada crujido del mobiliario, cada leve murmullo del viento contra las ventanas adquiría una resonancia perturbadora. El tic-tac de un reloj lejano se convirtió en el metrónomo de nuestra ansiedad, marcando con inexorable lentitud los segundos que nos separaban de la medianoche. Yo sentía que las paredes mismas nos observaban, como si la mansión aguardara complacida la repetición del prodigio. Sir Reginald se secaba el sudor de la frente una y otra vez, mientras Holmes, imperturbable, mantenía la mirada clavada en la penumbra. Me descubrí deseando que nada sucediera, y a la vez ansiando la irrupción de aquello que temíamos. De repente, sin aviso alguno, un golpe seco estremeció la ventana. El marco se abrió con brusquedad, y un soplo helado recorrió la estancia. Sir Reginald dejó escapar un grito ahogado, mientras yo me puse de pie instintivamente. En ese instante apareció ante nosotros una figura encapuchada, de movimientos ágiles y silenciosos. Apenas se detuvo un segundo en el umbral de la ventana, como para comprobar nuestra presencia, antes de internarse unos pasos en la biblioteca. Su porte no tenía nada de espectral. Era un cuerpo tangible, aunque envuelto en la sombra que le confería el capucho. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura ejecutó un gesto rápido sobre la mesa central y, sin pronunciar palabra alguna, se retiró hacia la ventana, deslizándose de nuevo en la oscuridad de la noche. Todo ocurrió con tal rapidez que casi dudé de haberlo visto. «¡Dios mío!», exclamó Sir Reginald, lívido. Holmes, en cambio, no se levantó. Sus ojos brillaban, atentos, como si hubiese esperado exactamente ese movimiento. Nos acercamos a la mesa y allí, iluminado por la llama temblorosa del candelabro, encontramos un sobre. Holmes lo tomó con delicadeza, lo abrió y extrajo una hoja de papel doblada en dos. En letras firmes y oscuras, un mensaje breve y perturbador nos aguardaba. La medianoche trae siempre la verdad. El silencio posterior pesó más que las palabras. Sir Reginald, presa del pánico, murmuró algo sobre maldiciones familiares, mientras yo trataba de interpretar el sentido de aquella frase enigmática. Holmes, sin embargo,
mantenía la expresión neutra. «No es un aviso sobrenatural, sino un acto calculado», dijo con calma. «El autor de este mensaje desea que el misterio se adense, que la víctima se consuma en la espera». Colocó el papel sobre la mesa y lo alisó con la palma de la mano. «Y observe, Watson», añadió. «El trazo revela firmeza, no temblor. Esto no es obra de un demente, sino de alguien que sabe exactamente lo que hace». La pregunta, inevitable, se apoderó de mí. ¿Qué verdad aguardaba revelar la medianoche? Sir Reginald se desplomó en un sillón, con el rostro hundido entre las manos, mientras yo trataba de ofrecerle palabras de consuelo. La visión de aquella figura encapuchada lo había quebrado por completo. Holmes, en cambio, permanecía tan sereno como si hubiese asistido a un espectáculo previsto. «Tranquilícese, Harroway», dijo con tono firme, pero no exento de compasión. «No estamos ante un fantasma, sino ante un ser humano que conoce su casa mejor que usted mismo». «¿Pero cómo pudo entrar?», replicó el caballero. «Las puertas estaban cerradas y la ventana no muestra señales de forzamiento». Holmes sonrió levemente. «Una cerradura cerrada no significa necesariamente un obstáculo, señor. El talento de algunos hombres para el engaño es tan hábil como el de otros para la música o la pintura. Yo percibí en sus ojos esa chispa de satisfacción que brotaba siempre que una nueva pieza encajaba en su tablero mental». Mientras Harroway se agitaba, Holmes se inclinó hacia la mesa y recorrió con calma cada objeto, como si aún aguardase encontrar un indicio adicional. Una vez que Sir Reginald recuperó algo de compostura, Holmes solicitó que nos dejara examinar la biblioteca con mayor detalle. Juntos recorrimos la estancia, buscando cualquier rastro de la intrusión. La ventana, sorprendentemente, no mostraba signos de violencia. El marco encajaba a la perfección y el pestillo funcionaba con normalidad. Holmes, de rodillas, examinó la alfombra. Luego dirigió su atención hacia el escritorio de caoba, cuya cerradura permanecía intacta. Tras abrirlo con la llave que el propio Harroway guardaba, observamos el interior: carpetas, documentos y algunos utensilios de escritura. De pronto, Holmes se inclinó más y lanzó una exclamación breve. «Aquí tenemos lo que buscábamos, Watson». Me acerqué y vi, en el fondo de uno de los compartimentos, la impresión nítida de un dedo, manchado de polvo oscuro. Lo extraordinario era que aquel compartimento había permanecido cerrado con llave hasta ese instante. «Pero, ¿cómo es posible?», murmuré. Holmes sonrió con esa mezcla de ironía y triunfo que tanto le era propia. «Esa es precisamente la pregunta que nos guiará, mi querido amigo. Una huella donde no debería haberla es tan elocuente como un grito en el silencio». Se incorporó, guardando en su mente el hallazgo como quien coloca la primera piedra de un edificio. Yo, atónito, comprendí que el misterio adquiría una dimensión aún más oscura. Si el intruso podía dejar huellas en un lugar imposible, significaba que la amenaza era más íntima y cercana de lo que Sir Reginald estaba dispuesto a admitir. La mañana siguiente a la inquietante aparición, un nuevo visitante se presentó en la mansión Harroway. No fue otro que el inspector Lestrade, cuya figura menuda y aire de autoridad reconocí de inmediato. Venía con el ceño fruncido y una carpeta bajo el brazo, como si la sola visión de Scotland Yard debiera infundir en todos la certeza de que el asunto quedaría resuelto en un abrir y cerrar de ojos. «Señor Holmes», saludó con una mezcla de cortesía y rivalidad. «No esperaba encontrarle tan pronto en este lugar». Holmes, sin levantarse, le devolvió una inclinación mínima de cabeza. Yo noté la satisfacción del inspector al recorrer con la mirada a los presentes, como si ya tuviera la solución en la palma de la mano. «He venido a poner orden en esta casa», anunció con tono grave. «No es la primera vez que alguien pretende envolver en misterio lo que no es más que un simple delito común». Sir Reginald, visiblemente aliviado por la llegada de la autoridad,
se mostró presto a confiar en él. Yo, en cambio, conocía demasiado bien los juicios apresurados de Lestrade para dar por sentado que el caso se resolviera con tanta facilidad. Y la expresión de Holmes, serena y expectante, me confirmó que aún quedaba mucho por desentrañar. Sin más preámbulos, Lestrade expuso su razonamiento. Según él, la extraña irrupción de la medianoche y el desconcierto general no eran sino artimañas de un antiguo sirviente de la casa, recientemente despedido bajo acusaciones de negligencia. ¿No lo ven?, dijo con convicción. El hombre conoce cada rincón de esta mansión. Sabe por dónde entrar sin ser visto, qué puertas ceden con facilidad y cómo atemorizar a sus antiguos amos. Todo encaja a la perfección. Sir Reginald asintió con gesto sombrío, como si aquella explicación le devolviera un cierto alivio. Para él resultaba más soportable pensar en un criado resentido que en una amenaza surgida de las entrañas de su propia familia. Holmes escuchaba sin pronunciar palabra, aunque yo advertía en su mirada una ironía contenida. Su silencio, lejos de ser aquiescencia, era la calma previa a una objeción demoledora. ¿Qué pruebas tiene de ello, inspector?, pregunté, movido más por la curiosidad que por la fe en su hipótesis. El móvil, doctor, replicó Lestrade con seguridad. Un hombre despedido y humillado no necesita más incentivo para vengarse. Me abstuve de replicar, sabiendo que Holmes sería quien daría el veredicto definitivo. Holmes se incorporó con lentitud, como quien concede la palabra a un adversario antes de desmontarlo pieza a pieza. Inspector Lestrade, dijo con una cortesía en la que se adivinaba una ligera ironía, su razonamiento sería impecable si el mundo se redujese a simples móviles de resentimiento. Pero, ¿no le parece extraño que un criado, por muy conocedor que fuera de esta casa, dejara tras de sí mensajes enigmáticos en lugar de apoderarse de objetos de valor? Lestrade frunció el ceño, incómodo. Una forma de intimidar, quizá. O quizá, prosiguió Holmes con voz clara, estamos ante algo más sofisticado. La mano que mueve este asunto busca corroer la mente antes que el bolsillo, y ese es un objetivo demasiado refinado para atribuirlo a un sirviente despechado. Yo asentí en silencio, maravillado como siempre por la capacidad de Holmes para ver lo que a todos se nos escapaba. Sir Reginald, sin embargo, pareció turbado por la sugerencia, como si la idea de un enemigo oculto entre sus allegados resultase más aterradora que la venganza de un criado. El inspector replicó con cierto mal humor, pero en el fondo sabía que Holmes había abierto un nuevo horizonte en la investigación. A lo largo de aquella jornada, Holmes me confió en privado una de sus reflexiones. Mientras paseábamos por los corredores sombríos de la mansión, me habló en voz baja, como si temiera que las paredes mismas pudieran escuchar. Watson, dijo, la clave de este caso no reside en lo que ocurre hoy, sino en lo que sucedió años atrás. He percibido indicios de un escándalo familiar cuidadosamente ocultado, cuyas huellas aún laten bajo estas paredes. Le pedí que me aclarara a qué se refería, pero él solo añadió: el chantaje, mi querido amigo, es una de las armas más crueles y persistentes, y temo que esta casa esté sumida en sus redes. Su insinuación me dejó pensativo. El comportamiento esquivo de Lady Margaret, la ansiedad de Sir Reginald, incluso los mensajes del misterioso visitante, parecían encajar en la hipótesis de un secreto enterrado que alguien intentaba resucitar. Esa noche, mientras anotaba mis observaciones en el cuaderno, comprendí que las sospechas de Holmes eran más sólidas que las teorías de Lestrade. Y sin embargo, me pregunté con un escalofrío, ¿qué clase de pasado podía ser tan oscuro como para proyectar aún su sombra en la medianoche presente? Durante nuestra permanencia en la mansión, me descubrí observando con atención a cada uno de los moradores. Fue entonces cuando comprendí lo que Holmes había insinuado.
En aquella casa todos parecían ocultar algo, y la atmósfera entera estaba cargada de silencios incómodos y miradas furtivas. El mayordomo, hombre de edad avanzada, se mostraba servicial hasta la exageración, pero evitaba encontrarse con los ojos de Sir Reginald, como si una culpa le pesara en el ánimo. La doncella, joven de facciones delicadas, hablaba en voz baja, cuidando cada palabra, y se sonrojaba con sospechosa facilidad cuando Holmes la interrogaba sobre sus tareas nocturnas. Los parientes que habían acudido a la casa, primos y sobrinos que vivían de la sombra del apellido Harroway, se comportaban con estudiada cortesía, aunque sus gestos los delataban. Noté en ellos una impaciencia contenida, como si temieran que la presencia de Holmes descubriera rencillas familiares largamente acalladas. Lady Margaret, en particular, parecía vivir bajo un perpetuo estado de tensión. Sonreía con dulzura, pero su risa era demasiado breve, sus silencios demasiado prolongados, y su semblante mostraba un desasosiego difícil de ocultar. Escribo estas líneas con la convicción de que jamás había presenciado un cuadro tan unánime de recelo y misterio. En aquella casa, cada rostro era un enigma, cada palabra una posible mentira. Y yo me preguntaba, con creciente inquietud, cuál de todos aquellos secretos estaba vinculado con la figura que irrumpía a medianoche en la biblioteca. La respuesta llegó aquella misma tarde, cuando el drama se hizo palpable en un detalle inesperado. Estábamos reunidos en el salón cuando un criado trajo una misiva recién llegada, destinada a Lady Margaret. La joven, al recibirla, palideció de inmediato, y sus manos temblaron tanto que casi dejó caer el sobre. Holmes la observó con detenimiento mientras ella rompía el sello. El silencio que siguió fue tan denso que podía oírse el crepitar de la chimenea. Lady Margaret leyó el mensaje y, al terminar, dejó escapar un débil sollozo. Intentó disimularlo, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Sir Reginald se levantó de golpe y le arrancó la carta de entre las manos. Leímos entonces, con asombro, las palabras crueles y lapidarias. «Eres culpable de traición conyugal. La verdad saldrá a la luz cuando las campanas marquen la medianoche». El efecto fue devastador. Lady Margaret cubrió su rostro con un pañuelo, incapaz de sostener la humillación que aquellas líneas implicaban. Sir Reginald, encendido de ira, juró encontrar al autor de semejante calumnia. Holmes, sin embargo, permanecía tranquilo, examinando la carta con ojo clínico. «Watson», murmuró en voz baja, «observe la caligrafía. No es la de un aficionado. Y advierta el matiz. No busca dinero, sino destruir un vínculo íntimo. Esto no es un chantaje económico, sino moral». Yo, conmovido por la aflicción de la joven, comprendí que nos hallábamos ante un misterio más profundo de lo que habíamos sospechado. Pues, si la medianoche traía consigo la verdad, aquella carta era la primera campanada de una revelación aún más dolorosa. La aurora apenas despuntaba cuando un grito desgarrador rompió la quietud de la mansión. Un criado, pálido y tembloroso, irrumpió en la estancia donde Holmes y yo habíamos pasado la noche. Balbuceaba palabras inconexas, hasta que, por fin, logró articularlas. Un cuerpo yacía en el invernadero. Nos apresuramos a seguirle. El aire helado de la mañana se mezclaba con el vaho de las plantas húmedas al entrar en aquella estructura de cristal. Allí, entre helechos y macetas volcadas, se extendía la figura rígida de un hombre, con el rostro vuelto hacia un costado y la piel amoratada por la muerte reciente. Sir Reginald llegó detrás de nosotros, tambaleante, presa del espanto. Su esposa, contenida por una doncella, lanzó un sollozo al contemplar la escena. La visión era macabra. Un visitante inesperado que había hallado la muerte entre las flores exóticas de la mansión. Holmes se inclinó sobre el cadáver con gesto impasible, mientras sus ojos grises relumbraban con ese destello de fría atención que tantas veces había presenciado.
El juego cambia de naturaleza, Watson, murmuró con voz baja. El misterio ya no es solo de apariciones. Ahora tenemos un crimen tangible. No tardamos en conocer el nombre del muerto. Entre murmullos, Sir Reginald explicó que se trataba de su primo lejano, Augustus Harroway, un hombre cuyo apellido compartían, pero cuya reputación había sido motivo de deshonra para la familia. Vivía de manera disoluta, dijo con amargura. A menudo se le veía en tabernas y casas de juego. No sería extraño que su final fuese fruto de su propia vida desordenada. Lady Margaret, visiblemente turbada, guardó silencio, aunque su palidez delataba una conmoción más profunda que la simple sorpresa. Holmes, que no apartaba la vista del cadáver, pasó un dedo por las manos del difunto y luego olió con discreción la tela de su chaqueta. Un hombre puede tener una reputación infame, comentó en voz baja, y aún así su muerte puede estar más ligada a los secretos de los vivos que a sus propios excesos. Yo me preguntaba qué vínculos ocultos podían haber unido a aquel primo mal reputado con los sucesos de medianoche que nos habían traído hasta Harroway House. Algo en su repentina aparición, y aún más en su abrupto final, parecía demasiado conveniente para ser fruto del azar. Al poco, Lestrade tomó el control de la escena con la seguridad característica de su cargo. Observó someramente el cadáver, escuchó las explicaciones de Sir Reginald y proclamó con firmeza: «El caso es claro, señores. Este individuo, conocedor de la casa, intentó forzar el invernadero para entrar y robar. Sorprendido en su intento, halló la muerte, quizá por accidente o por el exceso de su propia desesperación». La familia asintió, como si aquella interpretación les brindase un alivio inmediato. Una explicación sencilla resultaba más digerible que aceptar la existencia de un plan más siniestro. Holmes, sin embargo, no compartía aquel entusiasmo. «Inspector», dijo con calma, «¿ha observado las manos del difunto? Están manchadas de tinta fresca, no de tierra ni de herramientas de robo, y sus bolsillos no contienen nada de valor sustraído». Lestrade frunció el ceño, molesto por la observación. «¿Quiere usted insinuar que no fue sorprendido robando?» «Lo insinúo, lo afirmo y lo sostengo», respondió Holmes con firmeza. «La escena que tenemos ante nosotros no es el desenlace de un hurto, sino el prólogo de un secreto mayor. La tensión entre ambos era palpable, y yo comprendí que, mientras Lestrade daba el caso por resuelto, Holmes acababa de abrir un nuevo capítulo en el misterio de medianoche. Holmes se inclinó de nuevo sobre el cadáver, con esa precisión quirúrgica que le era tan característica. Tomó la mano rígida del difunto, la alzó bajo la luz matinal y señaló, con calma, unas manchas oscuras que se extendían por las yemas de los dedos. «Observen, señores», dijo. «No hay rastro de tierra, ni señales de forcejeo, ni heridas de defensa. En cambio, lo que hallamos son manchas de tinta, aún frescas, que no pueden explicarse por un intento de robo». Lestrade bufó con impaciencia. «Bah, habrá manoseado algún tintero antes de entrar. No cambia el hecho de que estaba aquí para robar». Holmes sonrió con frialdad. «Inspector, su explicación ignora lo más evidente. Nadie que entra en un invernadero con fines de hurto se mancha de tinta. Y lo más revelador, su ropa no presenta el más mínimo desgarro, y el rostro carece de huellas de lucha. ¿Qué clase de ladrón muere sin oponer resistencia en un lugar donde no hay nada de valor?» Sir Reginald tragó saliva, y Lady Margaret desvió la mirada, turbada. Yo sentí que el aire en el invernadero se tornaba más denso, como si las palabras de Holmes arrojaran una sombra de duda sobre todos los presentes. Holmes se irguió, con las manos cruzadas tras la espalda. «El señor Augustus Harroway no ha muerto como ladrón sorprendido», sentenció, «sino como partícipe de un enigma más complejo. Y cuanto antes lo aceptemos, más cerca estaremos de la verdad. He de confesar que,
A pesar de mi larga experiencia junto a Holmes, aquella vez me sentí especialmente perplejo. Sus palabras eran claras, los hechos estaban ante nuestros ojos, y sin embargo mi mente buscaba en vano una explicación coherente. ¿Qué conexión podía existir entre un primo disoluto, manchado de tinta, y las apariciones nocturnas que nos habían atormentado en la biblioteca? Holmes, murmuré cuando tuvimos un instante a solas. ¿Acaso pretende usted convencernos de que este hombre ha sido usado como pieza en un juego mayor? Él me miró con una chispa de ironía. Mi querido Watson, a menudo olvida que el crimen se asemeja a una partida de ajedrez. No todos los peones caídos explican el movimiento del rey. Mientras tanto, Lestrade insistía en su versión simplista, apoyado por el alivio de la familia que prefería una explicación vulgar antes que enfrentar la posibilidad de un enemigo invisible. Yo, dividido entre la lógica de mi amigo y el aparente sentido común de la policía, no podía evitar sentirme atrapado en un laberinto de sospechas. Y, sin embargo, conocía demasiado bien a Holmes para ignorar la serena seguridad de sus conclusiones. Si él afirmaba que algo no encajaba, era porque la verdad aún yacía oculta bajo capas más profundas de engaño. Aquella tarde, mientras la mansión se sumía en un silencio inquieto tras el hallazgo del cadáver, Holmes me llamó a su lado. Caminamos por el jardín exterior, lejos de oídos indiscretos. Entonces, con voz grave, compartió conmigo su reflexión más perturbadora. Watson, dijo, no se deje engañar por la aparente resolución del caso. Augustus Harroway ha muerto, sí, pero él no era el visitante de medianoche que hemos visto irrumpir en la biblioteca. Me detuve en seco, incrédulo. ¿No era él? Pero, entonces, ¿qué sentido tiene su presencia aquí? Holmes alzó una ramita caída y la dejó caer de nuevo, como si ese gesto simbolizara el destino del difunto. Su papel era secundario, el de un hombre arrastrado por ambiciones menores, tal vez incluso manipulado por otros. Lo esencial, Watson, es que el verdadero autor de las intrigas continúa vivo, acechando bajo este mismo techo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé en Sir Reginald, en Lady Margaret, en los criados, y sentí que cualquiera de ellos podía ser la sombra que nos observaba desde la penumbra. ¿Y qué haremos ahora?, pregunté con voz baja. Holmes sonrió apenas, con esa serenidad que tanto me desconcertaba. Esperar, mi querido amigo. La medianoche aún tiene secretos que revelar. Sus palabras resonaron en mi mente como un presagio, y comprendí que el cadáver hallado en el invernadero no era un punto final, sino el inicio de un misterio aún más insondable. Holmes decidió que la claridad solo se alcanzaría sometiendo a cada persona de la casa a un escrutinio cuidadoso. Reunidos en la biblioteca, convirtió la estancia en un tribunal silencioso, donde la verdad debía abrirse paso a través de las palabras. Uno a uno, los criados y los miembros de la familia fueron llamados a su presencia. El mayordomo, con manos crispadas en la faltriquera, respondió con cortesía, aunque la rapidez con que desviaba la mirada resultaba reveladora. La doncella, en cambio, parecía aterrorizada, como si cada pregunta fuera un hilo a punto de deshilachar un secreto más profundo. Holmes no levantaba la voz, ni mostraba prisa. Su método consistía en insistir con calma, dejando que el silencio forzara a los interrogados a hablar más de lo que pretendían. Sir Reginald, altivo, respondió con una impaciencia que rayaba en la irritación, mientras Lady Margaret aparecía frágil, casi suplicante, y su nerviosismo se hacía evidente en el leve temblor de sus labios. Yo observaba con creciente inquietud cómo, tras cada respuesta, la red de sospechas se volvía más densa, como si todos guardaran un secreto diferente, y cada palabra aportara más sombras que claridad. Fue durante el testimonio del joven lacayo cuando se reveló la primera grieta evidente. Declaró con firmeza que, a medianoche, había escuchado el tañido del reloj del pasillo, prueba de que no se había quedado dormido en su guardia.
Holmes lo escuchó con atención y, sin añadir comentario, se levantó y examinó el reloj en cuestión. Tras abrir el mecanismo, mostró a todos que estaba detenido, sin cuerda alguna, desde hacía al menos 2 días. El muchacho empalideció, incapaz de sostener su mentira. «Cuando la verdad se contradice en lo pequeño», dijo Holmes con tono grave, «conviene sospechar en lo grande». Aquel instante marcó el inicio de una cadena de revelaciones. Sir Reginald, en su declaración, sostuvo que la puerta de la biblioteca permanecía cerrada con llave desde temprano en la noche, insinuando así que ningún extraño podía haber entrado por allí. Holmes, con gesto de escepticismo, le pidió la llave para comprobarlo. Al introducirla en la cerradura y girarla, demostró con facilidad que el mecanismo estaba defectuoso. La puerta podía abrirse con la más leve presión, sin necesidad de llave alguna. «Entonces, Sir Reginald», dijo Holmes con fría cortesía, «¿qué valor puede tener su afirmación, si cualquiera en esta casa podía entrar o salir sin dificultad?» El caballero se mostró turbado y trató de defenderse, pero el daño ya estaba hecho. Yo, que conocía su carácter orgulloso, vi en sus ojos la herida de ser expuesto ante su propia familia. Holmes, por su parte, no insistió más. Había arrojado la duda suficiente para demostrar que ni siquiera el dueño de la casa podía garantizar la seguridad de sus puertas. Mientras Holmes proseguía con los interrogatorios, mi atención se detuvo en un detalle menor que no tardó en adquirir importancia. En la repisa, junto a unos libros polvorientos, encontré una vela consumida hasta la mitad. Lady Margaret había declarado que la noche anterior no se había encendido luz alguna en la biblioteca, pero aquella vela desmentía su palabra. Le señalé el hallazgo a Holmes, quien, con apenas una mirada, comprendió su significado. «Doctora la casualidad, Watson», susurró con ironía. «Una vela gastada es un testigo más elocuente que cualquier lengua temblorosa». Cuando Holmes mostró la vela ante Lady Margaret, la joven enrojeció y no halló respuesta convincente. Alegó, titubeando, que quizá algún criado la había encendido sin permiso, pero su voz carecía de firmeza. Para mí fue doloroso presenciar el bochorno de aquella dama, pero era imposible ignorar que las pruebas hablaban más fuerte que su negación. La sucesión de contradicciones creó en mí una impresión sofocante. En aquella casa no había una sola voz libre de sospecha. Cada gesto parecía ocultar un temor, cada palabra se pronunciaba con cautela, como si todos temieran ser sorprendidos en una red que aún no comprendíamos. Holmes se movía entre ellos con la serenidad de un juez inapelable, arrancando medias verdades y descubriendo incoherencias con una paciencia implacable. Yo, en cambio, me sentía atrapado en una atmósfera de conspiración, donde cada rostro ocultaba un enigma y cada silencio era más revelador que una confesión. Llegué a pensar que no se trataba de un solo culpable, sino de una casa entera prisionera de secretos superpuestos, como capas de polvo acumuladas sobre la misma verdad. Holmes, sin apartar su mirada de los presentes, me murmuró: «Watson, ¿no siente usted que en esta casa todos luchan por protegerse, aún a riesgo de incriminarse?» Tenía razón. El misterio ya no era solo quién era el visitante de medianoche, sino qué guardaban todos con tanto empeño. La tensión alcanzó su punto culminante cuando Holmes, tras recorrer la biblioteca con paso lento, se detuvo junto al escritorio. Se arrodilló y examinó las tablas del suelo con sus largos dedos, palpando una irregularidad apenas visible. Con un leve movimiento, levantó una plancha de madera que ocultaba un compartimento secreto. Dentro, cuidadosamente envuelto en un paño, apareció un cuaderno encuadernado en cuero, un diario. El silencio fue absoluto. Todos los presentes contenían el aliento mientras Holmes, sosteniendo el hallazgo en sus manos, declaraba: «Señores, lo que aquí se guarda no es solo un objeto olvidado. Es la memoria escrita de un pasado que alguien desea mantener sepultado». Yo, al contemplar aquel diario,
comprendí que las medias verdades que flotaban en la mansión estaban a punto de enfrentarse a una revelación mucho más peligrosa. Holmes depositó el cuaderno sobre la mesa de la biblioteca con la reverencia que un arqueólogo otorga a un hallazgo milenario. El cuero estaba agrietado, y las páginas, amarillentas, guardaban la huella del tiempo y de un secreto largamente oculto. Con sumo cuidado lo abrió y pasó sus dedos por la escritura, firme y elegante, que se desplegaba ante nosotros. «He aquí, Watson, la voz del pasado», murmuró, más elocuente que cualquier testigo vivo. Me incliné a su lado y pude advertir que las primeras páginas hablaban de asuntos domésticos triviales, cuentas de la finca, correspondencia con parientes lejanos. Pero a medida que Holmes avanzaba en la lectura, su semblante se endurecía. Yo percibí que aquellas palabras contenían la llave de un conflicto que se extendía hasta nuestra propia medianoche. El silencio de la biblioteca se volvía más denso a cada línea. Lady Margaret, que había entrado tras nosotros, miraba con creciente turbación, como si presintiera lo que estaba a punto de salir a la luz. Sir Reginald, pálido como un cadáver, trataba de mantener una compostura que se quebraba a ojos vista. Holmes cerró el libro unos instantes y me miró con intensidad. «Lo que aquí se narra no es solo una memoria personal», dijo. «Es un documento de acusación». Holmes reanudó la lectura, y las palabras escritas por una mano firme revelaron una historia de codicia. En aquellas páginas, Sir Reginald Harroway aparecía no como el aristócrata distinguido que conocíamos, sino como un hombre dispuesto a torcer la justicia en beneficio propio. El diario relataba cómo, tras la muerte de un anciano pariente, Reginald había manipulado documentos y aprovechado su influencia para reclamar como suyas tierras y rentas que en verdad pertenecían a otro heredero, ilegítimo, su primo Augustus. Lo que debía haber sido una herencia compartida se convirtió en un despojo. «Es una narración minuciosa, Watson», explicó Holmes señalando un pasaje. «Fechas, cifras, testigos, todo está aquí, cuidadosamente consignado». Me recorrió un escalofrío al comprender que no era una simple disputa familiar, sino una usurpación deliberada, ejecutada con fría premeditación. Sir Reginald intentó hablar, pero su voz fue acallada por la fuerza de la evidencia. Lady Margaret bajó la vista, incapaz de sostener la mirada de su esposo. Holmes cerró de nuevo el cuaderno. «Este manuscrito», dijo con calma, «revela un crimen moral que se había disfrazado durante años de respetabilidad. Pero, como la medianoche nos recuerda, la verdad nunca deja de buscar su ocasión para resurgir». Fue entonces cuando comprendí la verdadera magnitud del hallazgo. El cadáver hallado en el invernadero, Augustus Harroway, no era un intruso cualquiera sorprendido en falta, sino el hombre que había sido víctima de aquella injusticia en el pasado. Su vida disoluta, sus años de escándalos, quizá habían sido el refugio de un espíritu humillado y despojado de lo que era legítimamente suyo. De pronto, su presencia en la mansión adquiría otro matiz, no la de un delincuente, sino la de un reclamante que volvía a buscar reparación. «Watson», dijo Holmes con un dejo de compasión en la voz, «observe cuán hondas pueden ser las raíces de un agravio. El pecado de ayer germina en la tragedia de hoy». Yo asentí en silencio, conmovido por el destino del hombre cuya vida había terminado entre las plantas del invernadero sin haber recuperado lo que le pertenecía. Holmes, que nunca dejaba un hilo suelto, señaló con firmeza la conclusión que las pruebas dictaban. El visitante nocturno que irrumpía en la biblioteca no era Augustus Harroway. Él buscaba confrontación abierta, no juegos de sombras. La figura encapuchada pertenecía a otro, un aliado suyo, quizá un hombre de confianza que trataba de recuperar el diario escondido bajo el suelo. Recordé de inmediato aquella silueta ágil que había dejado un mensaje críptico en la biblioteca. Su objetivo, comprendí entonces,
no era asustar, sino rescatar el documento que demostraba la usurpación. «Y nótelo, Watson», añadió Holmes. «Quien entra de ese modo no es un extraño, sino alguien que conoce los pasadizos y las cerraduras de esta casa». El razonamiento de mi amigo arrojaba un resplandor nuevo sobre todos los interrogantes que nos habían atormentado. El intruso no era un espectro vengador, sino un testigo activo de un antiguo fraude, decidido a traer la verdad a la luz. La medianoche, efectivamente, había sido el escenario elegido para que el secreto emergiera con toda su fuerza. Aquella revelación me sumió en una meditación sombría. Habíamos seguido un rastro de huellas, de relojes detenidos y de velas consumidas. Y al final, lo que se desplegaba ante nosotros no era solo un crimen en el sentido penal, sino un conflicto moral que desnudaba la fragilidad de la condición humana. Pensé en Sir Reginald, cuya respetabilidad social se erguía sobre un cimiento de engaños. Pensé en Augustus, reducido a la ruina por un despojo cruel. Y pensé en Lady Margaret, atrapada entre la lealtad conyugal y el peso de un secreto que devoraba el alma de la casa. En aquella mansión se reflejaba, como en un espejo oscuro, la eterna tensión entre la justicia de los hombres y la justicia del corazón. Holmes, que percibió mi silencio, murmuró: «La moral, Watson, es a menudo más implacable que la ley. Un tribunal puede absolver, pero la conciencia no concede perdones». Sus palabras quedaron flotando en mi mente como una advertencia universal. Comprendí que aquel misterio, más allá de las deducciones brillantes de mi amigo, era una lección sobre cómo el pasado nunca deja de llamar a la puerta. Holmes cerró el diario con un golpe seco, como si así dictara la sentencia final. Su expresión era la de un hombre que ya no albergaba dudas. «La verdad se ha revelado», dijo. «Ahora es momento de exponerla a la luz». Me indicó con un gesto que fuera a buscar al inspector Lestrade y a todos los miembros de la familia. La mansión entera debía reunirse en el salón principal, donde cada máscara caería al compás de la deducción final. Yo obedecí, sintiendo que la casa respiraba una expectación tensa. Pasillos, criados, familiares, todos parecían aguardar el choque inevitable entre el presente y las sombras del pasado. Holmes, con calma implacable, añadió en voz baja: «Prepárese, Watson. Esta noche no se derrumba solo un engaño, se desmorona un imperio erigido sobre el silencio». Y con aquellas palabras comprendí que el desenlace estaba próximo y que la medianoche, fiel a su enigmática promesa, nos conduciría inexorablemente a la verdad. La orden de Holmes fue acatada sin demora. Todos los habitantes de la mansión, desde Sir Reginald hasta los criados más humildes, fueron convocados al gran salón. El espacio, iluminado por la luz vacilante de los candelabros, se convirtió en un escenario solemne, donde cada rostro reflejaba ansiedad, miedo o recelo. Yo permanecía junto a Holmes, que, erguido frente a la chimenea, parecía un juez dispuesto a dictar sentencia. Lady Margaret se hallaba lívida, con las manos entrelazadas en su regazo. Sir Reginald, rígido y orgulloso, mantenía el mentón alzado como si su rango pudiese protegerle de la verdad. Lestrade ocupaba un lugar cercano a la puerta, observando con ceño fruncido, sin ocultar su impaciencia. El silencio era tan denso que cada chisporroteo del fuego parecía un estruendo. Comprendí, al mirar los ojos de aquellos reunidos, que todos sabían que el momento de las revelaciones había llegado. Holmes dejó vagar su mirada sobre la concurrencia y con voz firme declaró: «He reunido a todos ustedes porque la sombra que oscurece esta casa ha llegado a su fin. No se trata de un espectro ni de un robo frustrado. Es un crimen de carne y hueso, tejido con paciencia y con astucia». La expectación creció, y yo sentí que el aire mismo contenía el aliento de todos los presentes. Holmes comenzó su exposición con la serenidad de quien tiene cada pieza del rompecabezas en su lugar.
El difunto, Augustus Harroway, no apareció aquí por casualidad ni por vicio de su carácter, dijo. Fue atraído deliberadamente a esta mansión mediante un plan calculado. Se volvió hacia Sir Reginald, que se removió en su asiento, y continuó. Sabía demasiado sobre la herencia usurpada, y traía consigo la intención de chantajear, de recuperar aquello que se le había arrebatado. El diario encontrado bajo el suelo no deja lugar a dudas. Era su carta de triunfo, la prueba de un fraude antiguo. Un murmullo recorrió el salón. Lady Margaret bajó la vista con lágrimas en los ojos, mientras los criados intercambiaban miradas inquietas. Lestrade intervino con impaciencia. ¿Entonces insinúa que todo esto no es más que un chantaje fallido? Holmes sonrió levemente. Precisamente, inspector, pero no fallido por accidente, sino porque alguien decidió que la verdad no debía ver la luz. Augustus fue atraído hasta aquí con la promesa de recuperar su honor, y en su lugar halló la muerte. Yo percibí el estremecimiento que recorrió a los presentes. Cada palabra de Holmes era como un martillo que derribaba los muros de silencio levantados durante años. Holmes hizo una pausa, lo suficiente para que el peso de sus palabras calara en cada uno de los presentes. Luego, con un gesto grave, continuó. Augustus Harroway no murió de accidente ni de violencia física. Su cuerpo carecía de señales de lucha. En cambio, sus labios presentaban un tono amoratado característico, y sus manos mostraban manchas de tinta. Les digo, señores, que fue envenenado antes de poder mostrar los documentos que lo habrían reivindicado. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Lady Margaret sollozó, y Sir Reginald, con el rostro desencajado, se inclinó hacia adelante como si aquellas palabras fueran un golpe físico. El veneno, prosiguió Holmes, fue administrado con sutileza, quizá en una bebida o en la misma pluma con que escribió sus últimas notas. Es un método silencioso, propio de quien teme tanto a la justicia de los hombres como a la vergüenza social. Lestrade, desconcertado, se pasó la mano por la frente. ¿Está diciendo que el primo fue silenciado para que los papeles no salieran a la luz? Exactamente, inspector, respondió Holmes. La verdad estaba a punto de irrumpir en esta casa, y alguien, desesperado, decidió que la muerte era el único candado posible. Un silencio sepulcral siguió a su declaración. Yo, con el corazón en vilo, comprendí que el verdadero culpable estaba entre nosotros, y que la revelación definitiva pendía ya de un hilo. Holmes guardó un instante de silencio antes de pronunciar las palabras que todos esperaban. Su mirada se posó en Lady Margaret, que palideció al sentir el peso de aquella atención. El visitante de medianoche no fue un extraño, ni un criado resentido, ni siquiera el malogrado Augustus. Dijo con voz clara: «Fue usted, Lady Margaret». Un murmullo recorrió la sala, y la joven dejó caer el pañuelo de sus manos temblorosas. «No», susurró con un hilo de voz, Yo solo quise proteger a mi esposo». Holmes, sin perder la serenidad, explicó cómo sus pasos encubiertos, la vela consumida y las huellas imposibles en el escritorio señalaban a alguien con acceso legítimo a la biblioteca. La única persona con ese privilegio y al mismo tiempo con un motivo de lealtad era ella. Ocultó el diario, prosiguió Holmes, creyendo que así preservaba la honra de su marido, pero en su desesperación no advirtió que se convertía en cómplice involuntaria de un crimen mucho más oscuro. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lady Margaret mientras su esposo la observaba con una mezcla de ira y humillación. Confieso que mi corazón se estremeció al contemplar a Lady Margaret, abatida ante todos, convertida en pieza trágica de un juego que la superaba. Era evidente que su acción no había nacido de la maldad, sino del temor y de un afecto mal dirigido hacia un hombre que no merecía tanta lealtad. Holmes habló con voz grave, pero no cruel. «Usted fue utilizada, señora».
Alguien la convenció de que el silencio era la salvación, cuando en realidad era la cadena que aseguraba su ruina. Vi en su mirada un dolor profundo, mezcla de vergüenza y liberación. Comprendí entonces la terrible soledad que padecen las mujeres atrapadas en secretos familiares, obligadas a escoger entre el deber conyugal y la verdad. Sir Reginald, lejos de defenderla, guardó un silencio gélido, como si su orgullo herido pesara más que la desdicha de su esposa. «Watson», me susurró Holmes mientras observaba la escena, «la manipulación es un crimen más refinado que el veneno. Puede condenar un alma sin dejar cicatriz alguna». Aquellas palabras resonaron en mí con fuerza, pues veía en Lady Margaret no a una culpable, sino a una víctima, arrastrada por la sombra de un marido, cuyo honor había sido edificado sobre el fraude. La atmósfera del salón alcanzó entonces un punto insoportable de tensión. Lestrade, hasta ese momento perplejo, se volvió hacia Holmes con brusquedad. «¿A quién acusa usted, señor Holmes?», preguntó con voz dura. Mi amigo avanzó un paso y señaló, sin titubeo, a Sir Reginald Harroway. El veneno, el chantaje, la manipulación, todo converge en él. Fue quien usurpó la herencia, quien temió la revelación del diario y quien, al ver peligrar su posición, decidió silenciar para siempre a su primo. Un murmullo de horror recorrió la sala. Sir Reginald se puso en pie, altivo, con el rostro enrojecido. «¡Calumnias!», bramó. «No hay pruebas de semejante acusación». Holmes, implacable, replicó. «Las pruebas están en el propio cadáver, en la tinta de sus dedos, en el diario que usted quiso ocultar y en la desesperación que lo llevó a emplear a su propia esposa como instrumento de encubrimiento». Lestrade, que rara vez admitía la superioridad de Holmes, no tuvo más remedio que asentir. Dio un paso adelante y con voz solemne declaró: «Sir Reginald Harroway, le arresto en nombre de la ley por el asesinato de Augustus Harroway y por fraude continuado». El caballero, lívido, dejó caer los brazos con gesto derrotado. Lady Margaret rompió en llanto, y los criados guardaron un silencio reverente, como si un peso ancestral se desmoronara ante sus ojos. Yo, testigo de aquella escena, sentí la amarga justicia de la verdad. Holmes, con expresión distante, murmuró solo para mí: «La verdad puede ser lenta, Watson, pero nunca deja de caminar, y cuando alcanza al culpable, lo derriba con un peso mayor que cualquier sentencia humana». Así concluyó aquella revelación, con la caída inevitable de un hombre cuyo pasado, enterrado en la medianoche, había acabado por condenarle en plena luz. El tren que nos condujo de regreso a Londres parecía deslizarse con una calma extraña, como si quisiera atenuar en nuestras mentes la violencia de los días precedentes. Yo miraba, absorto, los perfiles grises de la ciudad que se insinuaban a través de la ventanilla. Tejados coronados de humo, campanarios recortados en la penumbra, y ese bullicio siempre presente que nos recibía como un antiguo conocido. Holmes, sentado frente a mí, guardaba su acostumbrado silencio tras la resolución de un caso. Sus ojos fijos en un punto invisible parecían alejarse de todo lo tangible, como si aún permaneciera atado a las piezas del enigma que acababa de desvelar. Yo, en cambio, sentía un peso profundo en el pecho, mezcla de alivio por la justicia alcanzada y de tristeza por el derrumbe de una familia entera. Cuando al fin alcanzamos Baker Street, la familiaridad de nuestra morada me produjo una sensación de refugio. La quietud de aquellas paredes, con el reloj marcando sus compases regulares y la pipa de Holmes descansando en la repisa, contrastaba de manera casi cruel con las pasiones y engaños que habían quedado atrás en la mansión Harroway. Me pregunté entonces, no sin un estremecimiento, cuántos secretos similares yacían aún ocultos tras las ventanas de aquella ciudad inmensa, aguardando tan solo la chispa de la medianoche para despertar.
Durante las horas siguientes, mientras ordenaba mis notas, no pude dejar de pensar en la forma huidiza de la verdad. En el caso Harroway, como en tantos otros que había presenciado junto a mi amigo, la verdad se había disfrazado con habilidad bajo un manto de medias confesiones, de silencios cómplices y de recuerdos selectivos. Me parecía que la verdad era como una luz oscilante, siempre presente, pero velada por cortinas de orgullo, miedo o codicia. A veces, los hombres prefieren la mentira porque les resulta más cómoda, menos punzante, y sin embargo, el peso de lo falso acaba por arrastrarlos inevitablemente hacia su propia condena. Observaba a Holmes en su sillón, inmóvil y con los ojos cerrados, y comprendía que para él la verdad no era nunca un lujo ni una opción, sino una obligación. Su paciencia implacable, su afán por apartar la maleza de las ilusiones humanas, convertían cada investigación en un acto de disciplina moral, tanto como de inteligencia. Yo, en cambio, no podía evitar sentir compasión hacia quienes se enredaban en su propia telaraña. El corazón humano, frágil y contradictorio, es capaz de justificar lo injustificable con tal de sobrevivir al juicio de los demás. Y sin embargo, como había aprendido aquella noche en la biblioteca, ni la astucia ni la piedad logran encubrir para siempre lo que la medianoche revela. Fue entrada ya la madrugada cuando Holmes abrió los ojos y me dirigió una de sus miradas serenas, impregnadas de esa mezcla de ironía y sabiduría que tanto le caracterizaba. Tomó su pipa, encendió el tabaco con calma y exhaló una nube de humo antes de hablar. «Watson», dijo con voz baja, «lo ocurrido en Harroway Hall no es sino una prueba más de que la verdad no necesita apresurarse. Es paciente, pero no olvida». Sus palabras se clavaron en mi memoria con la firmeza de un sello. Había en ellas una enseñanza que iba más allá del caso resuelto. Comprendí que, aunque los hombres se empeñen en construir muros de silencio o en sembrar mentiras, la verdad aguarda con la misma tenacidad con que el agua horada la piedra. ¿No siente Holmes cierta amargura al ver cómo la justicia llega siempre teñida de ruina?, pregunté, no sin titubeo. Él sonrió levemente. La justicia, mi querido amigo, no siempre coincide con el consuelo. Nuestro deber es traer la luz a donde se ocultan las tinieblas. Que los hombres sepan usarla o no, es ya cuestión de su conciencia. Y volvió a hundirse en el silencio, mientras el humo de su pipa ascendía lentamente, como si aquella reflexión quedase suspendida en el aire, intangible pero imborrable. No pude conciliar el sueño aquella noche. Sentado en mi escritorio, me hallé reflexionando sobre la amarga paradoja que había presenciado. Una esposa atrapada por la lealtad, un caballero caído por sus propias culpas y un hogar desmoronado bajo el peso de secretos antiguos. Pensaba en Lady Margaret, cuya juventud había sido consumida por la devoción hacia un hombre indigno. Me conmovía imaginar la soledad en la que ahora quedaba, víctima de un destino que ella misma, sin saberlo, había alimentado. Y pensaba también en Sir Reginald, cuyo linaje respetado había resultado ser una fachada corroída por la ambición. La justicia se había cumplido. Sí, pero su cumplimiento no traía alegría, sino una melancólica resignación. Era como contemplar un cuadro, restaurado en el que, pese a la recuperación de las formas, quedaban visibles las grietas del tiempo. Holmes, en su serenidad, parecía comprender que toda verdad revelada deja un precio en quienes la sostienen. Yo, en cambio, sentía el deber de consignar estos hechos en mis notas, para que el lector futuro viera en ellos no solo un rompecabezas resuelto, sino una advertencia. Así cerré aquel día con la convicción de que la justicia es, en efecto, guía eterna, pero que su luz, al igual que la de la luna, proyecta siempre una sombra. Al disponerme a concluir mi crónica, recordé que todo comenzó y terminó bajo el signo de la medianoche. Esa hora incierta,
cuando la vigilia se mezcla con el sueño, parece ser el instante propicio para que los secretos emerjan con crudeza. En la mansión Harroway, la medianoche trajo pasos, cartas y confesiones que cambiaron para siempre la vida de sus habitantes. En Baker Street, esa misma medianoche me revelaba que la justicia, aunque tardía, nunca deja de alzarse. He aprendido de Holmes que cada crimen es un espejo en el que la sociedad contempla sus propios defectos. Y he aprendido también que la medianoche guarda memoria. Lo que en ella se oculta regresa, tarde o temprano, bajo la forma de un eco implacable. Así cierro estas páginas, con la certeza de que, aunque cambien los tiempos y los hombres, la oscuridad seguirá albergando enigmas, y la voz de la verdad seguirá aguardando paciente, lista para pronunciarse en el instante más inesperado. Cuando la penumbra se disuelve y la verdad se muestra desnuda, uno descubre que la justicia rara vez es luminosa. Suele arrastrar consigo las sombras del pasado, los errores humanos y los secretos que preferiríamos callar. He aprendido, al lado de Holmes, que ninguna medianoche guarda silencio eterno. Siempre hay un latido oculto, dispuesto a revelarse cuando menos lo esperamos. Y ahora dime, tras todo lo vivido en esta historia, ¿habrías confiado en las apariencias o en las incómodas verdades que se ocultan tras ellas? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta crónica te hizo reflexionar sobre la fragilidad de la verdad, te invito a apoyar este relato con un like, compartirlo con otros amantes del misterio, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para acompañarnos en la próxima intriga que aguarda en las sombras.